Buenos días, chicos y chicas. Bueno, vamos a continuar hoy con la unidad, ¿vale? Lo último que hemos visto fueron lentes delgadas, pues vamos a meternos hoy con el último punto, que son los espejos, ¿de acuerdo? El punto 5, los espejos. Bien, vamos a empezar pues con la definición de lo que sería un espejo, ¿vale? Nos dice, un espejo son superficies opacas, ¿vale? Nos deja pasar la luz. Y pulimentadas, eso significa que el rayo, cuando experimente la reflexión, el rayo de luz, cuando experimente la reflexión, lo harán todos en una misma dirección, ¿de acuerdo? Siempre y cuando el punto de incidencia sea el mismo, evidentemente. ¿Vale? Bien, entonces, opacas nos deja traspasar la luz, por tanto, no vamos a tener fenómenos de refracción en los espejos, solamente vamos a tener reflexión. Y pulimentada, pues recordad que significa que en la reflexión, si un rayo de luz incide en un mismo punto de incidencia, pues el ángulo de reflexión sería siempre el mismo, en la misma dirección, ¿vale? ¿Ok? Entonces, capaces de reflejar la luz, vamos a tener fenómenos de reflexión en los espejos, ¿vale? Entonces, según la forma geométrica de los espejos, pues podemos tener espejos planos, ¿de acuerdo? Espejos esféricos, espejos parabólicos, etc. En fin, tenemos diferentes geometrías de los espejos, ¿vale? Entonces aquí os he puesto una representación, ¿no? Un rayo de luz que incide sobre un espejo, experimenta la reflexión. Recordad una de las leyes de la reflexión, de que el ángulo de incidencia y de reflexión son iguales en valor absoluto, porque aquí habría que tener en cuenta, según la normativa DIN, los signos de esos ángulos, ¿vale? Bueno, pues vamos a suponer un rayo luminoso que se refleja en el espejo que hay en la figura, ¿vale? Si utilizamos la ley de la reflexión y el criterio de signos según la normativa DIN, aplicando la ley de Snell, ¿a qué llegaríamos? ¿De acuerdo? Bueno, por un lado, antes de aplicar la ley de Snell, tendríamos que el ángulo de incidencia sería menos el ángulo de reflexión. Porque recordad, según la normativa DIN, que si yo un rayo lo acerco al eje óptico por el camino más corto, si lo hace en sentido antihorario era negativo, y si lo acerco al eje óptico por el camino más corto y en ese camino sería un sentido horario, sería positivo. Por eso aquí el ángulo de reflexión en el dibujo es positivo y el de incidencia sería negativo, ¿vale? Bueno, pues tendríamos esa primera condición, ¿vale? I igual a menos R. Si aplicamos la ley de Snell, ¿qué tendríamos? Índice de refracción n por el seno del ángulo de incidencia igual a menos n' por el seno del ángulo, en este caso, Claro, diréis, bueno, ¿y por qué está aplicando aquí la ley de Snell cuando esto no se trata de una reflexión? Es como considerando aquí un medio n y aquí un medio de índice de refracción n'. Veremos que en valor absoluto el medio es el mismo, el valor del índice de refracción es el mismo, pero guardan entre sí una relación de signos, ¿de acuerdo? Que es lo que nos interesa luego para obtener la ecuación de los espejos, ¿bien? Bueno, pues tendríamos n por el seno del ángulo de incidencia igual a n' por el seno de menos i, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos dicho que el ángulo de reflexión, o se puede escribir como que el ángulo de reflexión es menos el ángulo de incidencia, ¿vale? Bien. Por matemáticas sabemos que el seno de un ángulo negativo equivale a menos el seno de ese ángulo en positivo, que es lo que hemos hecho aquí. Veis que aparece el seno del ángulo en positivo con un menos delante, ¿vale? Eso por trigonometría, como sabéis, ¿vale? De forma que el seno y el seno del ángulo de incidencia se nos va y al final llegamos a que n, el índice de refracción, digamos, de este medio, es menos n' menos el índice de refracción de ese segundo medio. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos con esto? ¿Vale? Vemos que para obtener las ecuaciones y la formación de imágenes en los espejos, ¿de acuerdo? Nos vamos a valer, ¿vale?, de las ecuaciones de los dioptrios esféricos, ¿de acuerdo? En consecuencia, las ecuaciones y formación de imágenes de los dioptrios van a ser válidas para los espejos. Simplemente
lo que tenemos que hacer es considerar, ¿de acuerdo?, que la reflexión, que es el fenómeno que se está dando en los espejos, sería un caso particular de la refracción donde el índice del segundo medio, n', es igual al del primero, pero con signo cambiado, con signo negativo. ¿De acuerdo? Esto de aquí. Entonces, es la relación que vamos a utilizar luego para obtener la ecuación de los espejos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a considerar, vamos a utilizar las ecuaciones de los dióptridos esféricos, entendiendo que el fenómeno que ocurre en un espejo, reflexión, ese fenómeno de reflexión es un caso particular de la refracción, pero con un índice de refracción en el segundo medio n' igual a menos el índice de refracción en el primer medio n. ¿Ok? Bueno, pues corto aquí el vídeo, ¿vale? Y continúo en el siguiente, la siguiente diapositiva.